Bueno, vamos entonces a avanzar sobre este tema, el análisis de dos máquinas aisladas en paralelo, en donde estas dos máquinas son dos máquinas de la misma potencia. Ya no va a ser sobre un sistema de potencia infinita. O sea que ahora, si yo le modifico las condiciones a un generador, también le voy a tener que modificar las condiciones al otro. ¿Por qué motivo? Porque lo que yo le tengo que entregar a la carga, esta carga RL que tenemos acá, ¿no es cierto? Eso no debe cambiar. A la carga le debemos entregar la potencia activa y la potencia reactiva que esa carga consume. ¿Se entiende? Entonces, las condiciones a la carga no se las puedo modificar. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos máquinas exactamente iguales, el razonamiento de dos máquinas iguales es para poder visualizar mejor los diagramitas vectoriales, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, las dos máquinas pueden ser que no sean iguales, ¿sí? Dos máquinas distintas, bueno, pero conceptualmente lo que hay que hacer es lo mismo. Nada más que acá vamos a ver que lo que hacemos en una, en la misma proporción se lo tenemos que hacer a la otra, ¿verdad? Porque estamos analizando dos máquinas iguales, ¿eh? Bien, partimos entonces acá que las dos máquinas están sobreexcitadas y acá tenemos las dos FEM E1 y E2, ¿verdad? Las dos iguales. Acá tenemos la tensión que están entregando, la tensión que están entregando a la carga, se debe mantener constante, recordemos, la tensión constante. Acá tenemos las dos corrientes, la corriente I1 igual a la corriente I2. O sea que si yo sumo la corriente I1 y la corriente I2, voy a tener esta corriente total, que es la corriente I de línea. La corriente IL va a ser la suma de estas dos, o sea que va a ser este vector que tenemos acá. Bueno, está sobreexcitada. ¿Por qué sobreexcitada? Y porque la FEM es más grande que la tensión, por eso decimos sobreexcitada. Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Las dos corrientes están en fase porque son dos generadores iguales, ¿verdad? Y tenemos que la suma de la corriente I1 y la corriente I2 es lo que me va a dar la corriente de línea o la corriente en la carga. Entonces ahí tenemos la suma de las dos, es esta que está acá. Bueno, entonces ahora vamos y vamos a actuar sobre la excitación del generador 1. ¿Qué es lo que hacemos? Sobreexcitamos, aumentamos aún más la excitación del generador 1, pasamos a E1'. Si pasamos a E1', ahora tenemos acá la caída, JX1 y 1, esta que está acá, diagramita vectorial simplificado, reducido y simplificado, que ya hemos estado analizando, ¿eh? Entonces acá seguimos, trazamos ahí, seguimos una perpendicular, sería esta, I1', o sea que ahora el generador 1 está entregando esta corriente I1', miren, esta es la I1'. Pero ¿qué pasa? Ahí la carga le tengo que entregar IL. IL, le tengo que seguir entregando este valor de corriente con esta tensión. No se debe modificar nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, ahora tengo que entregar este valor I2'. Entonces, para poder entregar este valor I2', para que la suma de I1' más I2' me siga dando el mismo valor de IL. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Y en la misma proporción que sobreexcité al generador 1, en la misma proporción debo subexcitar al generador 2. O sea, debo disminuir la excitación en el generador 2. Claro, miren, acá vamos a tener ahora la E2'. ¿Ven? Esta recta, ¿no es cierto? Esta recta que tenemos acá es la recta de FEM.
Y fíjense en acá esta recta horizontal que hemos trazado acá es la recta de corriente. Es por eso que la corriente I1' quedó acá. Y la I2' va a ser este valor. Este valor. Esta es perpendicular acá a JX2 por I2'. Entonces la suma de las dos me va a seguir entregando IL. O sea que la carga ni se enteró que a este le aumentamos la excitación y a este le disminuimos la excitación. ¿Sí? Ojo, a potencia constante. La potencia del motor primario no la tocamos. ¿Está? Pero puede ser acá que aumentemos la excitación del generador 1 y nos pasemos del valor de la corriente I1, que es la corriente que entrega el generador 1, esté por encima de la corriente de línea o la corriente que tiene que recibir la carga. Como por ejemplo, en este caso que tenemos acá. ¿Ves? Acá en este diagramita vectorial, ¿qué es lo que pasó? Bueno, no hemos representado la FEB de ninguno de los dos generadores. Solamente la tensión y solamente las corrientes. ¿Ven? ¿Qué es lo que vemos ahora acá? Y acá vemos que el módulo de I1' es más grande que el de IL. Quiere decir que si yo pongo un amperímetro acá, este amperímetro me va a medir un valor de I1 más grande que el amperímetro que yo pongo acá y el de la carga. O sea que el generador 1 está generando una intensidad de corriente de mayor valor, mayor módulo que el propio que necesita la carga. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el I1' es más grande que IL. Bueno, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y ahora tengo que actuar sobre el generador 2 y en la misma forma que excité al 1, le tengo que quitar excitación al 2. Pero resulta que cuando le entro a quitar excitación al generador 2, ¿verdad? La corriente me pasa ahora a estar en adelanto con respecto a la tensión. O sea que como lo sobreexcité mucho al generador 1, lo tengo que subexcitar mucho al generador 2. Entonces ahí tengo la corriente I2'. Entonces ahí tengo I1' más I2' más I2'. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar el valor de IL. O sea que la carga acá también ni se enteró lo que pasó con ambos generadores. Pero analicemos qué pasó entre esos dos generadores ahora. Como la corriente I1' es más grande que la IL, quiere decir ahora que voy a tener una corriente que va a quedar circulando entre el generador 1 y el generador 2. O sea, esa corriente que aparece como I sub C es una corriente que queda circulando acá, así, entre el generador 1 y el generador 2. ¿Estamos? Entonces, eso es porque, y porque de la corriente I1, si esta corriente es más grande que la IL, bueno, quiere decir que ahí va a seguir una componente, una parte va a seguir por acá que va a conformar a la IL, pero hay otra parte que se va a derivar a través del otro generador y va a quedar circulando, ¿no es cierto?, entre esos dos generadores. Bueno, ¿qué parte es esa? Bueno, ahí aparece, ¿no es cierto?, hay un exceso de reactivo inductivo que hemos generado en el generador 1, por lo tanto ese exceso de reactivo inductivo, que ¿cuál sería ese exceso del reactivo inductivo? Sería este exceso. Ahí tenemos el reactivo inductivo que hemos generado de más. Bueno, ese reactivo inductivo se tiene que compensar con el reactivo capacitivo del generador 2. O sea que FA es igual a EB. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, que va a quedar ahí una componente reactiva
circulando entre ambos, ¿sí? Entre ambos generadores, ¿sí? Es una componente reactiva, esa componente que queda circulando entre ambas partes. ¿Eh? Bueno, a ver, son situaciones que analizamos, ¿verdad? Lógicamente que si tenemos dos generadores iguales para alimentar esta carga, y vamos a tratar de hacer generar, ¿no es cierto? Y de trabajar los dos generadores en esta condición. ¿Estamos? Esto, lógicamente que lo vamos a tratar de hacer de esa manera, eso sería lo lógico. Pero bueno, nosotros tenemos que analizar todas las posibilidades que se pueden plantear. ¿Eh? Bueno, muy bien. Ahora vamos al segundo análisis. O sea que fíjense que estamos haciendo exactamente el mismo análisis que hicimos con la máquina cuando el generador entró a un sistema de potencia infinita. ¿Sí? Estudiamos diagrama a potencia constante, ¿verdad? Y excitación variable. Es el caso que analizamos. Y el otro caso, diagrama de excitación constante y potencia variable. Bueno, ahora vamos a analizar este segundo caso. ¿Ah? Ahí tenemos. Entonces ahora vamos a tener excitación constante y potencia variable. Entonces partimos de la condición inicial en que P1 y P2 son iguales. Los dos generadores están entregando la misma potencia, ¿verdad? P1 y P2, los dos iguales. Entonces acá tenemos nuestro diagramita vectorial. Ahí está la tensión constante. Acá tenemos la FEM. Esta FEM, ¿cierto? Ahí tenemos el arco de circunferencia, porque hemos dicho que vamos a tener, ¿no es cierto? Que, bueno, entre paréntesis, digamos, FEM la FEM constante, porque vamos a ver cuál es la conclusión a la que llegamos. Bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Estaban las dos potencias iguales entregadas por ambas máquinas. O sea, ahora disminuimos la potencia del generador. Este generador ahora, o sea, disminuimos la potencia, o sea que le disminuimos el combustible al motor primario. Disminuimos el combustible al motor primario, entonces la potencia de P1 pasa a P1'. Estamos, ojo, a la carga, como P1 y P2 eran iguales, a la carga le estábamos entregando esta P1 más otra vez el valor de P2, o sea, esta es la potencia total que le estábamos entregando a la carga, que es la que requiere, ¿no? Es la que requiere la carga. Entonces ahora el generador 1, le disminuimos el combustible al motor primario, entrega P1'. Entonces ahora con P1' tenemos que hacer ahora ir a nuestro diagramita vectorial y ver qué es lo que pasa. Bueno, lo que vamos a tener acá es que la FEM E1 igual a la FEM E2, los dos generadores. Ahora la E1' pasa a ser esta. Entonces ahí trazamos ahora por el extremo de la tensión, trazamos la caída, o sea acá de P1, ¿ven? De P1 ahí bajamos, hasta que corta al arco de circunferencia, ahí tenemos la FEM1', trazamos por el extremo de la tensión, ¿sí? Y ahora en forma perpendicular la corriente I1'. Esa corriente I1' ahora, ¿verdad? Vamos a tener que, tiene un determinado valor, un determinado orden. Pero bueno, vemos ahora qué es lo que pasa con el generador 2. En la misma proporción que disminuimos la potencia P1 a P1', el mismo valor debemos aumentar ahora a P2'. O sea que este segmento
de P1 a P1' tiene que ser igual al segmento de P2 a P2', ¿verdad? Entonces ahí tengo que bajar. ¿Por qué? Porque ahora la suma de P1' más P2' va a ser igual a la potencia total. O sea que la carga ni se va a enterar lo que nosotros hemos hecho con ambos generadores. ¿Se entiende? Entonces ahora tenemos que bajar acá P2', tenemos que bajar una recta. Pero ahora vamos sobre el diagrama de la FED. Vamos ahora sobre el otro diagrama. A ver, la corriente I es esta que está acá, esta corriente I en verde, es la corriente que le estamos entregando, esa sería la IE, la que le estamos entregando a la carga con la tensión U. O sea que esta no se tiene que modificar, no se tiene que modificar. Por lo tanto, ahora, como hemos disminuido la potencia P1, acá tenemos la corriente I1', bueno, ahora yo tengo que tener una corriente I2' acá que llegue al valor de I, que no tiene que cambiar. Entonces, ese valor de I2' es este que está acá. Ese valor de I2', ¿verdad? Ahora tenemos que trazar perpendicular a la corriente, o sea que acá esta corriente más esta otra corriente me tiene que dar la corriente I, la que está en verde. Entonces acá justo cayó, coincidió con la tensión. Esto es pura casualidad, ¿no? Pero ahora tenemos que trazar en forma perpendicular a esa corriente. Tenemos que trazar el JX2 por I2'. Bueno, esta es. Trazamos la perpendicular y resulta que ahora a la potencia P2' no la corta sobre el arco de circunferencia de excitación constante, sino que lo corta por encima. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que nos está diciendo que cuando tenemos esta situación, no solamente si hemos trabajado, hemos disminuido la potencia, no solamente en el generador 2 vamos a tener que aumentar la potencia, sino que también vamos a tener que retocar la excitación. ¿Por qué motivo? Porque si no, le estamos modificando las condiciones de potencia a la carga. ¿Se entiende? Entonces, este diagramita, al cortar ahora acá, lo que me está diciendo que al generador 2 tengo que pasar de la potencia P2 a la potencia P2', y además debo aumentar la excitación del valor E2 a el valor E2'. Es muy poquito lo que hay que modificar la excitación, pero hay que hacerlo, porque si no, les estaríamos modificando las condiciones a la carga. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que sucede cuando el diagrama vectorial es un diagrama o en la situación de los dos generadores están en isla con una carga. Bueno, muy bien. Acá termina la parte de paralelo y tenemos que avanzar rápidamente con la parte del estudio de la máquina como motor, aunque ustedes ya han visto en la práctica del laboratorio, ya vieron el análisis, el estudio de la máquina como motor, al igual que en los ejercicios. Pero bueno, ahora le vamos a dar un poco de fundamento teórico a todo eso que ustedes ya han visto en la práctica. O sea que ahora van a entender rápidamente muchas cosas que las vieron, por ejemplo, en el ensayo de la máquina como motor. Bueno, muy bien. Vamos ahora al principio de funcionamiento de la máquina como motor. Y fíjense que esto es lo que
ustedes Disculpe, hicieron. profe. Habíamos, supongamos que es nuestro Profe, disculpe. nuestro generador lo hicimos entrar en paralelo, estaba entregando potencia, ¿no es cierto?, corriente, energía a la red, ¿verdad? Profe, Está compartiendo, no se ingeniero. ve lo que estaba mostrando. Perdón, no estoy compartiendo. Ahora sí, ahí va, ahí está, ahora sí. Sí, avísenme ustedes, por ahí yo me concentro en el tema y me olvido que debo compartir. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces, ¿sí? Ahí tenemos nuestro generador, ¿sí? Ese que ustedes entraron en paralelo, estaban generando, y de repente le sacaron el motor primario, ¿sí? El autotransformador, que era el que estaba alimentando al motor asincrónico, que actuaba como motor primario, ¿verdad? Con el autotransformador lo llevaron a cero, ¿sí? Es más, desconectaron el autotransformador, pero ustedes vieron que la máquina siguió girando exactamente igual. No nos dimos cuenta en qué momento pasó de generador a motor. ¿Por qué? Porque sigue girando a la velocidad de sincronía. Pero ahora la situación es esta, está tomando corriente de la red. Está tomando corriente de la red. ¿Ah? Bueno, entonces esto, representado ahora, representado por las corrientes, acá lo teníamos como generador la máquina, en donde ahí tenemos la corriente. Siempre recordemos que llevamos la máquina a su mínima expresión, en este caso una máquina de polo saliente de un solo par de polos, ¿verdad? Y monofásica, en donde tenemos que esa fase la llevamos a su mínima expresión, una sola espiga. ¿Ah? Entonces, como estaba actuando como generador, estaba generando, aplicamos la regla acá, ¿no es cierto?, la regla de la palma de la mano derecha, y si aplicamos correctamente la regla de la palma de la mano derecha para generador, nos va a dar que la corriente acá arriba entra y acá abajo sale, porque ahora está girando en sentido horario. Bueno, ahí tenemos los dos polos sombras generado por la corriente, esta corriente que acá está entrando y acá está saliendo. Esta corriente genera un campo magnético, como yo lo estoy representando, las líneas de campo así, en sentido horario. Por lo tanto, en esta parte, en esta zona, las líneas de campo vendrían así, así y así, ¿no es cierto? Lo mismo abajo, acá está saliendo, las líneas de campo vendrían así. Entonces, en esta zona central, la representábamos por los polos sombra, polo norte y polo sur. Bueno, ahora en el momento que cambia como de generador pasa a motor, ¿qué pasó? Y en el instante que nosotros desconectamos el motor primario, en ese mismo instante la corriente cambia de sentido. En vez de estar ahora entregando, ahora absorbe. Entonces la corriente que estaba arriba, estaba entrando, ahora empieza a salir. Cambió el sentido de circulación de corriente para el mismo instante de tiempo. O sea que justo en este instante de tiempo es cuando acá estamos, ¿sí? Acá está generando, y en ese instante sacamos el motor. En ese instante ahora la corriente empieza a circular en sentido contrario. ¿Eh? Eso es lo que hemos representado acá. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahí cambian los polos sombra. ¿Eh? Me aparece un polo norte y me aparece un polo sur. Pero aparte de eso, acá tenemos otra cosa muy importante. Y que acá el motor primario me estaba moviendo, el motor primario estaba moviendo acá el generador. O sea que acá aparecía, ven, norte con norte, aparece un par resistente. Bueno, ese par resistente es el que vence el motor primario, y es eso lo que transforma o lo que está entregando, ¿no es cierto?, en forma de energía a la red. Pero ahora, acá ya no tengo dos polos iguales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo? Y tengo polo norte y polo sur. Ahora acá
se produce una atracción magnética. Claro, ahora, ¿por qué? Porque ahora estos dos polos, polo norte y polo sur, que tenemos acá representados por los polos sombra, es el campo magnético rodante que estamos generando ahora en el estator de esta máquina. ¿Se entiende? O sea que no solamente cambia el sentido de circulación de corriente, no solamente cambian los polos sombra, sino que cambia el principio de funcionamiento. Ahora, el polo sur va a estar atrayendo al polo norte y el polo norte, ¿verdad? Sombra va a estar atrayendo al polo sur de ese rotor que gira. Por lo tanto, el campo magnético rodante generado por los bobinados que tenemos en el estator va a traer, ¿no es cierto?, va a producir una atracción magnética sobre el rotor y es por eso que sigue girando a la velocidad de sincronía. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Vamos a analizar, ya sabemos, entonces ya está funcionando como motor. Está funcionando como motor y ahora vamos a modificar el par resistente. O sea que ahora este rotor que está girando en su eje, ahora ya no tenemos el motor primario, ahora le ponemos una máquina, lo que sería la máquina conducida, ¿sí? Por lo tanto, ahora decimos, bueno, la máquina conducida aumenta el par resistente, ¿sí? Aumenta el par resistente, la máquina conducida, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, ahora esto sigue girando a la velocidad de sincronismo, pero ahora se va a producir un retraso de los polos, ¿no es cierto?, de ese rotor. Se van a atrasar ahora con respecto al campo magnético rodante. O sea, lo que sucede es que se aleja este polo sur de este polo norte, que es lo que está representado acá. Acá tenemos el polo sur, acá tenemos el polo norte, este es el que se está moviendo y está atrayendo al polo norte. Cuando aumenta el par resistente, el polo sur se aleja del polo norte. Pero no hemos actuado sobre la excitación, solamente aumentó el par resistente. Esta fuerza, que es la fuerza que mantiene acoplado el polo norte con el polo sur del campo magnético rodante, ese polo sombra, es una fuerza cuyo módulo depende de la corriente de excitación que tengamos acá en la bobina de este polo. Claro, mientras más corriente de excitación, más, ¿no es cierto?, voy a generar acá un campo magnético más intenso. Por lo tanto, la fuerza de atracción entre el polo norte y el polo sur va a ser más grande. Entonces, esta fuerza va a cambiar de módulo. Entonces, en este caso, no actuamos sobre la excitación, solamente aumenta el par resistente. Entonces, esta fuerza la descomponemos en dos, una fuerza tangencial y una fuerza normal o fuerza radial, que es esta que está acá. La fuerza tangencial es la fuerza que hace, ¿no es cierto?, la que me da el par motor. Esa fuerza tangencial multiplicada por esta distancia al centro, sería acá, al centro del rotor, ahí, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar el par motor, la fuerza tangencial por el radio. Y esta fuerza, que es la fuerza normal o fuerza radial, porque está en la dirección del radio, ¿sí?, es la que me mantiene acoplado es decir, me mantiene acoplado el polo, ¿no es cierto?, del rotor con el polo sombra generado en el estator. Entonces, cuando se aleja el polo sur, porque aumentó el par resistente,
el módulo se mantiene constante y ahora la fuerza se inclina a esta fuerza. De módulo constante no actúe sobre la excitación. Aumenta la fuerza tangencial y disminuye la fuerza normal. Esta disminuye. Por lo tanto, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, si seguimos aumentando, bueno, estoy bastante congestionado hoy día, así que me van a disculpar. Bueno, miren, entonces, como les decía, el módulo de la fuerza se mantiene constante, la fuerza tangencial aumenta y la fuerza normal disminuye. La fuerza tangencial va a hacer que aumente el par motor. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Y el par motor equipara al par resistente y la máquina sigue funcionando sin problema, ¿verdad? Sigue funcionando. Pero, ¿qué pasa si se sigue aumentando el par resistente? Y se sigue aumentando el par resistente, va a declinar aún más la fuerza porque el polo sombra se va a alejar aún más del polo del imán. Entonces va a aumentar la fuerza tangencial y va a disminuir la fuerza normal. Hasta que llega un momento que la fuerza que mantiene acoplado el rotor del campo magnético rodante ya es un valor muy pequeño que no lo puede mantener y ¿qué es lo que pasa? El motor se desengancha. ¿Estamos? El motor se desengancha. Entonces, este es, digamos, lo que sucede cuando se modifica el par resistente de la máquina, ¿verdad? Sin tocar la excitación. Bueno, lo que sucede acá, ¿ven? Acá podemos expresar ahora, fíjense, acá tenemos el par motor, lo hemos expresado como la fuerza tangencial por el radio, claro, fuerza por distancia, ¿verdad? Pero también podemos expresar el par, ese par, que esta es la expresión general del par electromagnético, ¿sí? Que era el producto de los flujos multiplicado por el seno del ángulo existente entre los dos flujos. Bueno, acá tenemos representados los dos flujos, ¿eh? El flujo que va de sur a norte, y acá tenemos las líneas de campo que salen del polo norte. Flujo 2, el flujo del rotor, y acá tenemos el flujo 1. Ahí está el ángulo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que vamos a tener que teóricamente, el par máximo al cual podemos llegar va a ser cuando phi valga 90 grados. Cuando phi vale 90 grados, el seno de 90 vale 1 y estoy en el valor del par máximo. ¿Se entiende? Entonces, ojo, eso es el par teórico, ¿no? Teóricamente. O sea que teóricamente estos dos flujos se pueden poner a 90 grados, uno con respecto al otro, como máximo. A partir de ahí se desenganchan, ¿no? Bien, vuelvo a repetir, ese es el valor teórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de la estabilidad del motor y vamos a hablar de dos tipos de estabilidad. Una estabilidad estática y una estabilidad dinámica, ¿sí? Y una vez que tengamos esos dos conceptos, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que el ángulo nunca puede llegar a los 90 grados, ¿eh? Y ahí lo vamos a analizar. Bueno, perfecto. Por lo tanto, acá tenemos ahora, vamos a hacer el estudio del principio de funcionamiento, ¿verdad? Fíjense, acá tenemos el circuito equivalente de la máquina, reducido y simplificado, y el diagrama vectorial de la máquina como generador. ¿Estamos? Acá tenemos diagrama vectorial, circuito equivalente y diagrama vectorial como generador.
la FEM está en adelanto con respecto a la tensión. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tenemos que, de acuerdo al principio de funcionamiento, acá tenemos la máquina, ¿verdad? Acá tenemos la máquina, acá tenemos el par resistente. Entonces, ¿qué es lo que le estamos entregando? Le estamos entregando energía eléctrica, corriente alterna por acá, y por acá le estamos entregando también energía eléctrica, corriente continua. Y la corriente de excitación, esta corriente, ¿no es cierto?, que está entrando por acá, ¿a dónde va a ir? Y va a ir acá, al rotor, ¿verdad? Y esta otra corriente que está entrando por acá, ¿a dónde va a ir? Y a las bobinas del estator. ¿Ah? Ahí tenemos la máquina conducida, que es la que le ofrece el par resistente, y de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Como principio de funcionamiento, es el principio de funcionamiento, lo hemos visto a partir de acá, ¿no? A partir de acá. Sí, primero entramos en paralelo, una vez que entramos en paralelo, sacamos el motor primario y ahí queda funcionando como motor. Entonces, acá está, la excitatriz alimenta de corriente continua al rotor. El rotor crea un campo magnético B que es constante. Pero ahora, la máquina motriz, ¿sí? La máquina motriz hace que el rotor gire. Gira a n RPM, correspondiente a la velocidad de sincronía. Está girando a n. Entonces ahora este campo magnético B, que era constante, ahora el campo magnético está girando. Entonces este campo magnético, ¿no es cierto?, es el campo magnético que tenemos, ¿sí? El campo magnético B del rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator. ¿Por qué motivo? Bueno, porque es cuando lo hemos hecho entrar en paralelo. ¿Estamos? Hemos hecho entrar en paralelo. Entonces ahora el estator está alimentado por una corriente alterna que produce un campo magnético giratorio. Claro, porque ahí es cuando sacamos la máquina motriz. ¿Ven? Ahí eliminamos la máquina motriz. Entonces, ese campo magnético giratorio que tenemos en el estator de la red, entonces hace que los polos del rotor y los polos ficticios del estator interactúen produciéndose esas fuerzas tangenciales, fuerzas de atracción, y por lo tanto hace que el rotor gire. ¿Se entiende? ¿Por qué motivo vemos el principio de funcionamiento de esta manera? Acá lo tenemos, ¿ves? Acá lo tenemos también representado. ¿Estamos? Acá tenemos el campo magnético generado por las bobinas del estator, ¿ven? Ahí se ven las corrientes y se ven las líneas de campo y se ve el rotor. Se ve el rotor. Entonces, ahí vemos que este campo magnético, el del estator, es el que está girando. Ahí lo tenemos representado. ¿Eh? Acá tendríamos un sur, ahí las líneas de campo entran, sur. Acá tendría un norte. Este sur que está acá es este. El norte es este. Este sur que tengo abajo es este y este norte que tengo acá es este. ¿Entiendes? Entonces, como este es el campo magnético rodante generado por las bobinas en el estator, ahora acá lo hacemos que se mueva, ahí se va moviendo. Entonces ahora este sur atrae al norte, el norte al sur, el sur al norte, así sucesivamente se produce la fuerza de atracción y el rotor va girando a la misma velocidad que el campo magnético rodante. ¿Ah? ¿Está claro? Simple esto, muy sencillo. El principio de funcionamiento. Es más fácil que el principio de funcionamiento del motor asíncrono. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero, a ver, esto que nosotros estamos haciendo,
¿Por qué motivo dijimos lo hacemos funcionar como generador, lo hacemos entrar en paralelo y luego sacamos el motor primario? ¿Por qué no agarramos desde un principio, estaba parado, y le aplicamos la tensión de la red, ¿sí? Tal cual lo tenemos acá. Acá lo tenemos a la máquina, ¿sí? Acá agarramos, le mandamos acá directamente, cerramos el interruptor, el contactor que me va a conectar a este motor, y lo hacemos arrancar de una. ¿Por qué no lo estudiamos y no lo analizamos de esa manera? ¿Qué les parece a ustedes? Eso lo han visto, se lo han explicado mis compañeros, seguro que le han explicado eso. ¿Qué pasa con este motor? ¿Puede arrancar solo igual que un motor asincrónico? A ver, ¿no hay nadie ahí? ¿No hay nadie que tenga la respuesta? Ahí está. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, ahora sí, profe. bien, se me fue, se me desconectó internet. Se me desconectó. A ver, bueno, a ver, volvamos atrás. ¿Hasta dónde me escucharon? Acá, esta explicación, ¿la escucharon? Hasta la pregunta que hizo. Yo les hice la pregunta que les hice, fue ¿por qué motivo nosotros en el principio de funcionamiento partimos con la máquina motriz que lo hace girar, entramos en paralelo y luego sacamos la máquina motriz para que quede funcionando como motor? La pregunta que yo les hice, ¿por qué motivo no le mandamos directamente acá, lo conectamos a la red, lo energizamos al motor para que el motor arranque directamente desde parado? ¿Cuál es el motivo que lo hemos estudiado y lo hemos analizado de esa manera? ¿Por qué motivo el principio de funcionamiento lo vemos desde ese lado? A ver. Puede ser que es necesario que el campo rodante vaya a la misma velocidad de sincronismo del campo estatórico, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué motivo no lo está parado el rotor? Ahora imaginemos esto, el rotor está quieto, acá, este está quieto. Y ahora yo conecto el campo magnético rodante. ¿Puede arrancar este motor? No, porque no tiene par. No arranca solo, porque imagínense ustedes, miren, este rotor con estas masas que tiene ahí está quietito. Y conectamos el campo magnético rodante. Cuando conectemos, a ver, conectamos el motor a la red. Cuando conectamos el motor a la red, aparece el campo magnético rodante. Y este campo magnético empieza a girar acá. Supongamos que en este caso 2 pares de polo empieza a girar a 1500 RPM. Entonces tengo esto quieto y tengo el campo magnético girando a 1500 RPM. ¿Les parece a ustedes que ese campo magnético puede poner en movimiento toda esta masa rotante más la carga? Imposible, ¿no es cierto? Claro, es por eso que esta máquina es una máquina que no arranca sola, ¿verdad? Ya vamos a ver luego los métodos de arranque. Bueno, perfecto. ¿Se entendió, no? Vamos al diagrama vectorial. Vamos al diagrama vectorial de la máquina como motor. Y el diagrama vectorial, vamos a partir, acá tenemos, ¿ven? La tensión que la máquina estaba generando
cuando estaba como generador. ¿Ah? Esta es la tensión que teníamos cuando la máquina estaba conectada a la red, trabajando como generador. En el momento que pasa a trabajar como motor, ¿qué es lo que sucede? Y ya no está generando esta tensión, sino que ahora la red le aplica esta tensión. Entonces la tensión como generador, la máquina la está generando. Cuando la máquina pasa a funcionar como motor, la red le aplica la tensión en esos bornes de esa máquina. Entonces ahí tenemos la tensión como motor, U sub M. ¿Está claro? Entonces ahí tenemos que U igual a menos U sub M. Acá tenemos la tensión de la red que la está generando este generador, y acá tenemos la tensión de esta máquina como motor. Entonces, U igual a menos U sub M. Bueno, pero ahora ¿qué pasa? Bueno, está funcionando como motor. Este rotor, esto que está acá, está girando. Acá tenemos el campo magnético, ya tenemos la línea de campo que salen acá, si este fuese un norte, las líneas de campo salen, y estas líneas de campo, esto está girando. O sea que ahora, en estos conductores que tenemos ahí en el estator, se va a generar una FEM, va a haber una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida es su M. O sea que ahora, acá en el estator, vamos a tener la tensión aplicada, pero también vamos a tener la FEM SUM. ¿Se entiende? O sea que en el estator vamos a tener que la tensión más la FEM que se está generando, esa fuerza electromotriz que se está generando en ese estator, la suma de las dos va a ser igual a una FEM resultante. Y esa FEM resultante, ¿en dónde se va a consumir? Y se va a consumir en JXS por I, en la caída interna propia del generador debido a la reactancia síncrona. Claro, vamos al circuito equivalente. ¿Sí? Acá está. El circuito equivalente como motor ahora. Acá estaba como generador, ¿verdad? Esta es la tensión que está generando esta máquina. Entonces, cuando pasa como motor, ahora acá esta tensión se la está aplicando la red. Entonces la corriente que venía por acá salía, iba a la carga y por acá entraba. Ahora va a ser al revés. Tengo la tensión aplicada y tengo la FEM que se está generando. Acá se está generando una FEM. La suma de esta más esta tensión aplicada, todo esto se está generando en el estator. Va a ser igual ahora la corriente entra. Entonces va a ser igual a JXS por la corriente que está absorbiendo el motor. ¿Se entendió, verdad? Entonces por eso que la FEM resultante es igual a JXS por. Bueno, entonces ahora despejamos ahí la EM, la pasamos al otro miembro y me queda que la tensión del motor es igual a menos la FEM EM más JXS por I. Esta FEM actúa como una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Fuerza electromotriz en la máquina como generador acaba de actuar como una fuerza contraelectromotriz. Bueno, entonces, ahora si vamos al diagramita vectorial, ¿verdad? Vamos al diagramita vectorial, vamos a tener acá la tensión del motor, U sub M, esta es la tensión del motor, y yo ahora tengo que buscar la FEM menos SUM. Esta FEM menos SUM va a surgir de este valor. Acá tenemos la FEM como motor, porque la FEM como generador, a ver, esta es la tensión de la red, la FEM como generador la tengo adelantada, ¿no? La FEM como generador va a estar acá adelante. La FEM generada como motor va a ser esta,
Entonces, menos el valor de la FEM es este que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener esta menos EM? Bueno, vamos con la corriente. Vamos con la corriente. Acá tenemos la tensión, acá tenemos la corriente como generador. ¿Sí? Vamos al diagramita vectorial que teníamos acá, para eso está puesto. ¿Ven? La tensión y la corriente como generador está acá en atraso con respecto a la tensión, y la FEM está en adelanto con respecto a la tensión. Esto cuando la máquina es un generador. Cuando la máquina pasa a funcionar como motor, recordemos que la corriente cambia, en ese instante cambia de sentido hacia el otro lado. Y recordemos que la FEM que tenemos acá en adelanto pasa a estar en atraso con respecto a la tensión. Por lo tanto, ahí tenemos la tensión, la corriente como generador. En el momento que pasa a funcionar como motor, pasamos a tener U sub M y pasamos a tener I sub M, igual de opuesta, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de ver acá. Es lo que acabamos de ver acá. Como generador, y acá pasamos como motor. La corriente cambia de sentido en ese mismo instante de tiempo. Bueno, o sea que ven que todo va cerrando, ¿verdad? Va cerrando todo. Entonces ahora tengo esta corriente y tengo esta tensión. ¿Qué es lo que hago? Por el extremo de la tensión trazo una perpendicular a la corriente. ¿Ven? Trazo una perpendicular a la corriente. Y luego, desde este extremo, ¿no es cierto?, trazo el valor de la caída, el JXS por Y. Porque la reactancia de la máquina la conocemos y esta es la corriente que está absorbiendo, que es un valor conocido. Entonces, desde este extremo, trazo este vector perpendicular a la corriente cuyo módulo es XS por Y, ¿verdad? Entonces ahí llego a este punto. Bueno, en ese punto es donde voy a tener menos la FEM EM. Bueno, del otro lado va a estar la FEM EM. Y la suma de la U sub M con la FEM, esta FEM me va a dar la FEM resultante. La FEM resultante con respecto a la corriente es perpendicular, porque la FEM resultante es igual a JXS del motor por la I del motor. Este vector y este vector son los mismos, son iguales. Acá lo vemos, ¿sí? R igual a JXS por E. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos el diagramita vectorial de la máquina como motor. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, genial. Acá tenemos la analogía mecánica, ¿sí?, de la máquina cuando funciona como generador y como motor, en donde tenemos acá dos poleas, ¿no es cierto?, que giran, ¿sí? Bueno, esta polea en forma de anillo, digamos, y esta otra, las dos están girando a la misma velocidad. Y las dos están unidas por un resorte. ¿Sí? Las dos están unidas por un resorte. ¿Esto qué es lo que sería? Bueno, esta sería la condición de cuando la máquina la hemos puesto en paralelo con una red de potencia infinita que estaba en ese punto flotante, ¿verdad? Que ustedes lo vieron ayer, cuando el generador entró en paralelo y todavía no tocamos ni la excitación ni el combustible del motor primario, ¿verdad? Estaban ahí en un punto flotante. La tensión y la FEM están las dos coincidiendo, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso, ese sería el caso. El resorte
se encuentra, ¿no es cierto?, estable. Bueno, entonces ahora si nosotros lo vamos a hacer funcionar como generador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y este es el rotor. Y este es el campo magnético rodante en el estator. Lo que vamos a hacer ahora es al rotor imprimirle velocidad. O sea, el motor primario le vamos a dar combustible. Y si le damos combustible, aparece una velocidad relativa entre el rotor y el estator por un instante de tiempo. Esa velocidad relativa hace que el resorte se estire y la FEM quede adelantada con respecto a la tensión. ¿Se entiende? FEM adelantada con respecto a la tensión, generador, porque el motor primario acá en el eje del rotor le imprimió una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, por un instante de tiempo aparece un aumento de la velocidad del rotor con respecto al estator. Esa es una velocidad relativa en un instante. Luego ya siguen girando los dos a la misma velocidad, pero ya la FEM en adelanto con respecto a la tensión. Ahora, si al eje le acoplamos un motor, una máquina que va a ser la máquina conducida, le estamos aplicando un par resistente. Entonces aparece un movimiento relativo en donde la velocidad disminuye en un instante, una disminución relativa de la velocidad. Entonces ahora el resorte se estira de este lado y la FEM se atrasa con respecto a la tensión. Entonces ahí está funcionando como motor. Esa es la analogía mecánica. Esa misma analogía la tenemos acá, ¿sí? La misma analogía, en donde acá se representaron, acá tenemos el diagrama vectorial, en donde tenemos la FEM y los flujos casi completo, ¿ven? Miren, ahí está la tensión, ahí está la FEM, este es el flujo principal, este es el flujo por reacción de inducido, ahí tenemos el flujo resultante, la tensión y la FEM. Entonces, acá tenemos los dos flujos, ¿ven? El flujo resultante y el flujo principal. Entonces, ahí están representados los dos flujos. Bueno, es lo mismo. Acá tenemos el rotor y acá tenemos el estator. Cuando nosotros frenamos, acá estamos frenando la polea de afuera con respecto a la de adentro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y aumenta una velocidad relativa de aumento de A con respecto a B. Entonces el resorte se estira. ¿Se entiende? Es lo mismo. Decir que freno esta polea, o sea, decir que aumento la velocidad acá porque le acoplé el motor primario, o decir que freno esta otra, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Bueno, o sea que esta analogía, está más clara que esta otra, pero es exactamente lo mismo. Como motor, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como motor ahora está frenando el rotor, entonces aparece un atraso de la FEM que tenemos acá, o del flujo, con respecto al del estator. ¿Eh? Lo mismo. Y el resorte se estira, en ambos casos, el resorte se estira hasta un determinado valor, ¿verdad? Teóricamente, ¿cuál sería? El resorte se va a estirar, ¿hasta dónde se va a estirar? Y se va a estirar hasta que esta FEM y esta tensión se encuentren las dos a 90 grados. Un ángulo de carga delta de 90 grados para el caso de generador o para el caso de motor. Vuelvo a repetir, valor teórico, ¿no? Teórico, porque ya vamos a ver que el valor real, sí, bueno, no lo vimos ya también, ya lo vimos cuando estudiamos, ¿no es cierto?, la curva de capacidad o de capabilidad del generador, ¿no es cierto? Vimos que el ángulo delta como máximo puede llegar a un valor entre 60 y 70 grados, ¿verdad? Ese sería el ángulo máximo. Bueno, esto visto de otra manera, ¿sí?
Acá tenemos todo en una forma rectilínea, ¿verdad? Acá tenemos el estator, acá tenemos el rotor, los dos girando a la misma velocidad. ¿Ven? Norte y sur enfrentados, norte y sur enfrentados, cupla resistente cero. Cuando ahora aparece una cupla resistente, ¿qué es lo que pasa con el rotor? Y el rotor se atrasa con respecto al estator. Entonces, ven, acá tenemos norte y tenemos sur, se produce un atraso. Pero los dos siguen girando siempre a la misma velocidad. Ese atraso que se produce es una velocidad relativa que aparece en un instante, en un momento, pero luego sigue girando a la misma velocidad. Acá tenemos la curva de la cupla en función del ángulo delta, cupla motora, ¿verdad? En función del ángulo delta. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Y es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando vimos la potencia electromagnética, ¿se acuerdan? Cuando vimos la potencia electromagnética de la máquina de rotor cilíndrico y de la máquina de polo saliente, ¿verdad? Tenemos que la curva de la cupla o el par en función del ángulo de carga era una curva que estaba en función del seno, ¿verdad? Del seno en el caso de la máquina de polos lisos. Cuando la máquina era de polo saliente teníamos dos términos, uno que era el seno en función del seno de delta y el otro término aparecía en función del seno de 2 delta. Ya vamos a volver sobre eso. Pero bueno, acá tenemos, esta es la parte estable y esta es la parte inestable de la máquina. ¿Por qué motivo la parte estable? Y bueno, miren el ángulo delta, desde 0 hasta pi sobre 2. Claro, hemos dicho que el ángulo teórico delta era de 90 grados. Entonces esa curva que nosotros tenemos acá, esta parte es la parte en la que siempre tiene que trabajar el motor, ¿sí? Esa es la parte estable. Si ya nos vamos a esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? Y es la zona inestable. El rotor se va a desenganchar del campo magnético rodante porque hemos superado pi sobre 2 o 90 grados. Bueno, muy bien. Modificación del coseno de phi. Esto también lo vieron, ¿sí? En el amperímetro, ahí observaron los dos amperímetros, ¿sí? En donde acá volvemos al diagramita vectorial, volvemos al diagrama vectorial, acá, pero vamos a considerar solamente una parte del diagrama. La tensión la vamos a mantener constante, vamos a tomar esta FEM, ¿verdad? Que es la FEM del motor, y vamos a trabajar con la corriente, esta corriente, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esta corriente. Entonces, vamos a mantener la potencia constante y vamos a actuar solamente con sobre la excitación. Entonces, en un primer instante, teníamos la FEM EM, acá la FEM menos EM, acá apareció, supongamos que esta es la corriente que teníamos en el primer caso. Ahí tenemos la tensión, que es la tensión constante, y ahora actuamos sobre la excitación, ¿sí? Al actuar sobre la excitación, sobreexcitamos, aumentamos la excitación. Entonces, al aumentar la excitación, vamos a pasar a EM'. Al tener EM' y componerla ahora con U sub M, voy a obtener acá la FEM resultante, ¿sí? La FEM resultante es su R', recién teníamos la FEM R acá. Y en atraso, 90 grados, con la FEM su R, aparecía la corriente. Bueno, ahora lo mismo, con la FEM R', en atraso 90 grados tiene que aparecer la corriente. Y como no estamos tocando la potencia, sino que lo que estamos tocando solamente es la excitación, es por eso que la corriente se va a desplazar sobre esta recta.
esta recta en donde es perpendicular a la tensión, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la corriente ahora. ¿Qué pasó? Y acá estaba en atraso, ¿verdad? Con respecto a la tensión. O sea que esa máquina, ese motor para la red estaba viendo una carga RL, ¿verdad? Una carga. ¿Por qué? Porque la red estaba tomando ese motor una potencia activa de la red y una potencia reactiva inductiva. Bueno, cuando aumentamos la corriente de excitación, vemos ahora que la corriente quedó en fase con la tensión. Entonces ahora la red está viendo a ese motor como una carga, ¿no es cierto?, resistiva pura. Está tomando solamente potencia activa de la red. Y si seguimos aumentando la excitación a E sub m segunda, acá vamos a tener, componemos con la tensión, la FEM resultante segunda, y ahora a 90 grados acá la corriente. ¿Qué pasó con la corriente ahora? Quedó en adelanto con respecto a la tensión. O sea que ahora la red, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo a esa carga como una carga RC. O sea que está tomando potencia activa de la red y está tomando potencia reactiva capacitiva, ¿verdad? Entonces esa potencia reactiva capacitiva se va a compensar con la potencia reactiva inductiva que están consumiendo los demás, ¿no es cierto?, elementos que se encuentran conectados sobre esa misma red. O sea que fíjense en ustedes que esta es una de las bondades que tiene esta máquina funcionando como motor, que no solamente me va a mover la carga, sino que también me va a corregir el factor de potencia de la red donde esté trabajando la máquina. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? Esta es una de las principales características que tiene esta máquina como motor. Que lógicamente esta máquina, en ese aspecto, es mucho mejor que el motor asincrónico. El motor asincrónico va a ser siempre una carga RL para la red, o sea que va a tomar potencia activa y potencia reactiva e inductiva, siempre. Pero esta máquina no, esta máquina, ¿sí?, haciéndola trabajar correctamente, ¿no? ¿Cómo hay que hacerla trabajar a esta correctamente? Y siempre sobreexcitada. Bueno, esto ustedes lo vieron anoche, ¿sí? O el otro jueves, los chicos que fueron el otro jueves, en donde cuando la máquina estaba funcionando como motor y se modificaba la excitación, cuando pasábamos, ¿no es cierto?, de la máquina subexcitada a sobreexcitada, en el amperímetro estaba midiendo la corriente de carga o la corriente que absorbía la máquina como motor, se observaba claramente que la aguja estaba, por ejemplo, en este valor con este módulo, y la aguja disminuía a un valor mínimo, sería este módulo, y luego, cuando seguíamos aumentando la excitación, la aguja volvía a aumentar el módulo. La aguja empezaba a aumentar nuevamente, se movía hacia valores más grandes de corriente. Entonces lo que pasó fue eso. Este módulo, ¿no es cierto?, pasamos al mínimo valor, que acá es donde tengo el mínimo valor del módulo, y a partir de ahora empieza a aumentar nuevamente. Pero empieza a aumentar con la corriente en adelanto con respecto a la tensión. Por lo tanto, un motor síncrono, ¿cómo se lo debe hacer funcionar? Siempre sobreexcitado. De esa manera va a mover la carga, pero aparte va a estar corrigiendo el factor de potencia de la instalación donde se encuentre conectada esa máquina.
Bien, ¿quedó claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, ahora acá vamos a reflejar lo mismo. Esto que hemos dicho acá del módulo de la corriente de carga, ¿no es cierto? Como de un valor empieza a disminuir hasta el valor mínimo y luego empieza a aumentar nuevamente en función de esto, en función de la FEM. Y pero la FEM está en función de ¿qué? Y en función de la corriente de excitación. Entonces acá tenemos la curva en B o curva de Morday, ¿sí? En donde acá tenemos la corriente de excitación y acá tenemos la corriente de carga, ¿sí? La corriente que absorbe el motor. Entonces, para en la máquina funcionando, por ejemplo, a plena carga, esto sería a plena carga, quiere decir que el motor está entregando toda su potencia o la potencia nominal en el eje. ¿Está? Entonces estamos a plena carga. Cuando vamos disminuyendo la corriente de excitación, vamos disminuyendo la corriente de excitación, acá la corriente también empieza a disminuir. ¿Hasta dónde? Hasta que llega acá su valor mínimo. Acá tenemos la corriente de excitación y acá tendríamos el valor mínimo. De acá bajó al valor mínimo y si ahora, bueno, yo les dije fui al revés, ¿no es cierto? De valores grandes de corriente de excitación a valores pequeños. O sea, si yo sigo disminuyendo la corriente de excitación, ya pasé de sobreexcitado a subexcitado. La corriente llegó a su valor mínimo y ahora empieza a aumentar nuevamente. ¿Sí? Hemos venido acá al revés. Hemos venido desde acá hacia valor mínimo y ahora acá, aumentando nuevamente subexcitado. Bueno, esas son las curvas. Entonces acá tenemos distintas curvas para plena carga, media carga, un cuarto de carga. Y acá aparece una curva que es el límite de estabilidad. Esta curva da el límite de estabilidad. ¿Qué significa? Significa que si nosotros a plena carga, acá a plena carga, disminuimos la corriente de excitación por debajo de este valor, la máquina se desengancha. ¿Y por qué se va a desenganchar? Bueno, porque el magnetismo que le estamos generando a ese polo del rotor es un magnetismo muy bajo. Por lo tanto, la fuerza de atracción entre el campo magnético rodante y ese polo, ¿verdad? Va a ser una fuerza de atracción pequeña. Entonces, a partir de ahí, de ese punto, la máquina se desengancha. Hemos llegado al valor de la potencia máxima teórica. Hemos llegado a un ángulo de carga, acá estaríamos en el ángulo de carga de 90 grados, delta 90 grados, ¿se entiende, no? Entonces ahí ven cómo vamos relacionando todo, el ángulo de carga con la expresión de la potencia electromagnética, con la corriente de excitación, con el límite de estabilidad de la máquina. Bueno, entonces, ¿dónde hay que hacer trabajar la máquina? Bueno, siempre acá, sobreexcitada, siempre sobreexcitada. ¿Por qué motivo? Bueno, por dos razones. Porque una ya la vimos, dijimos que si está sobreexcitada, va a estar moviendo la carga y aparte de eso va a estar corrigiendo el factor de potencia. Pero aparte de eso tenemos otra ventaja más, que si por ejemplo está trabajando a media carga, acá está trabajando a media carga y de repente el par resistente aumenta y pasa a trabajar a plena carga, estamos pasando de este punto a este punto, de media a plena carga. La corriente pasa de I1 a I2, absorbiendo mayor corriente de la red, pero estamos lejos del límite de estabilidad, porque la máquina está sobreexcitada. En cambio, si estamos trabajando acá
en este punto y tenemos que pasar a trabajar ahora, ¿verdad?, a un estado de carga mayor a ese estado de media carga y pasaríamos a un punto que va a estar por encima del límite de estabilidad. O sea que cuando la máquina trabaja subexcitada, dos desventajas. Una, primero, es una carga inductiva para la red. Y segundo, estamos cerquita del límite de estabilidad. La máquina es muy inestable y cualquier aumento en el par resistente, la máquina se terminaría desenganchando. Bien, ¿se entendió? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, Sí, vale. quedó claro. Muy bien. Vamos ahora entonces al límite de estabilidad, límite, ¿no es cierto?, estático. Límite de estabilidad estático. Ojo, límite teórico. O sea, vamos a ver, decir, bueno, a ver, pero ¿cómo se genera esto? A ver, está este límite de estabilidad. ¿Por qué está acá? ¿Por qué no está más arriba? ¿O por qué no está más abajo? ¿Cómo se determina ese límite de estabilidad? Porque, vuelvo a repetir, límite de estabilidad teórico. Vieron que yo les dije cuando estábamos en este punto, ahí en el límite de estabilidad, estamos con un ángulo de carga delta de 90 grados, ¿cierto? Porque estamos en el caso teórico. Bueno, ese límite de estabilidad, ahora vamos a ver cómo se determina. Entonces, para eso tenemos que combinar tres cosas que ya conocemos. Tenemos que combinar las curvas en B, tenemos que combinar con el diagrama vectorial de potencia constante, ¿sí? Potencia constante, excitación variable, y tenemos que combinar con la representación de la potencia en función del ángulo de carga medio. Haciendo la combinación de estos tres diagramas, vamos ahora a ver cómo se determina ese límite de estabilidad teórico. Bueno, vamos acá a trabajar con la máquina a plena carga. O sea, vamos a partir de la curva en B, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos acá a trabajar con esta curva en B, la de plena carga, y vamos a determinar este punto que me da el límite de estabilidad. Este punto está sobre, ¿no es cierto?, esa recta que da el límite de estabilidad. Entonces, vamos a determinar ese punto. Luego, con el mismo razonamiento, ¿sí?, con la máquina a mitad de plena carga, también tendríamos que hacer el mismo razonamiento con los tres diagramas y obtener este punto, que es el límite de estabilidad para mitad de carga. Y después 1,5 de plena carga, también tendríamos que hacer el mismo razonamiento y determinar este punto. Luego, ¿qué hacemos? Unimos todos esos puntos y nos da la recta del límite de estabilidad. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces veamos cómo es esto. Bueno, empezamos a trabajar acá. En este punto, plena carga, acá tenemos el punto en donde la máquina está absorbiendo esta corriente. Y acá tenemos este valor de FEM, generado con la corriente de excitación. O sea, la corriente de excitación me va a estar generando esta FEM E01. Bueno, esto voy y lo represento en mi diagrama vectorial. El diagrama vectorial de potencia constante, excitación variable. ¿Por qué? Y porque vamos a trabajar sobre esta curva en B, en donde tenemos la potencia constante y lo que estamos variando es la corriente de excitación. ¿Se dan cuenta, no? Está claro, por eso trabajamos con ese diagrama vectorial.
Bueno, muy bien. Entonces, pregunta, a ver, en E01, ¿cómo está la máquina en este punto? Acá tenemos, ¿ven? Ahí tenemos, sí, el mínimo valor de corriente. Estoy con un valor de corriente I1 que está por encima del mínimo valor. Entonces, ahí, para este valor I1, para este valor de FEM, la máquina está sobreexcitada. ¿Vamos? Está claro que está sobreexcitada, ¿no? Porque debo darme cuenta de eso para poder venir al diagrama y decir en mi diagrama esa primera situación, acá tengo la tensión, y ahora voy a tener acá la FEM, en donde esta FEM, ¿sí?, el módulo es mucho más grande que el de la tensión, porque está sobreexcitada. Entonces ahí tengo la FEM, acá tengo el JXS por I, JXS por I, y ahora acá trazo, ¿verdad? Prolongo esa caída, y acá en forma perpendicular trazo la corriente. Ahí tengo la corriente I sub 1. ¿Se entiende? Ahí tengo la corriente I sub 1 y acá tengo el valor de la FEM. Este valor de la FEM es 0,1 generado con esa corriente de excitación. Está claro, ¿no? Que está sobreexcitado. Y si está sobreexcitado, ¿qué habíamos dicho? Y la corriente tiene que quedar en adelanto con respecto a la tensión. ¿Ven? La corriente en adelanto con respecto a la tensión. ¿Sí? Fíjense en la FEM. ¿Cómo representamos la FEM? Cuidado, la representamos ahora en atraso con respecto a la tensión. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver recién. Cuando vimos esto, si es como generador, la FEM está en adelanto con respecto a la tensión. Si es motor, la FEM está en atraso con respecto a la tensión. Quedó claro, ¿no? Entonces, es por eso que ahí tenemos nuestra primer situación. Bueno, bárbaro. Ahora vamos, acá tengo el ángulo de carga delta 1. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora vamos y trazamos acá la potencia en función del ángulo de carga. Ahí tenemos la formulita, ¿no? La potencia K por E01 por el seno de delta 1. ¿Qué es lo que sería el K? Supongamos la potencia monofásica, supongámosla. ¿Está? Monofásica. El K, ¿qué es lo que era? Y era la tensión dividido XS. Recordemos que la expresión de esta potencia era la tensión por la FEM dividido XS por el seno del ángulo delta. Bueno, por una M que aparecía de acuerdo al número de fases que queramos considerar, ¿verdad? Entonces esta es la formulita que ya la vimos y demostramos que es la fórmula de la potencia electromagnética. Bueno, a mayor FEM, mayor valor máximo de P. Entonces, esta es la representación de esa P1 en función del ángulo delta. En donde acá, miren, acá, este ángulo delta 1 va a ser este que tenemos acá. Acá tenemos potencia constante. Por lo tanto, con el valor de potencia constante, venimos acá en donde cortemos a la curva de potencia. Ese es el punto de trabajo en donde tenemos a esa máquina. ¿Entendió? Primer punto, entonces. Ahí tenemos relacionado este punto con este diagramita vectorial y con este punto, acá corta, ¿no es cierto?, a esta curva. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ahora veamos qué es lo que sucede para otro valor de FEM. Supongamos acá un valor, ¿sí?, un valor intermedio. Un valor intermedio, entonces, que no está representado acá. Pero supongamos un valor, ¿sí? A ver, lo voy a dibujar
Supongamos este caso. Supongamos ahora que nos venimos acá, a un valor acá. Este valor va a ser K por E sub 0,2. E sub 0,2. ¿Ah? Y va a estar absorbiendo esta corriente. ¿Sí? Una corriente y una corriente y sub 2. ¿Ah? Bueno, este punto, ¿ven ahora dónde estamos acá? Hemos pasado, ¿sí? La corriente, dijimos que estábamos en I sub 1, acá fuimos disminuyendo la excitación y ya hemos pasado acá a este punto. O sea que pasamos por el valor mínimo de la corriente y ahora va subiendo, estamos en I 0,2. Acá ya estamos con, ¿sí? Estamos con excitación de forma tal que la máquina es una carga inductiva. Entonces ahora ahí tenemos el valor es 0,2, estamos ahora subexcitados, ¿ves? Acá estamos, desde este valor, perdón, se me fue al costado, desde este valor hacia allá, la máquina sobreexcitada. Desde este valor hacia acá, la máquina subexcitada. Bueno, entonces acá tenemos el nuevo valor de la FEM E02, este que está acá. Y ahí tenemos la caída. Trazamos ahí, continuamos, la perpendicular y tengo el valor I02. ¿Ves? I02. Bueno, para este valor de FEM E02, vamos a tener ahora que la curva de la potencia electromagnética va a ser más chica que la anterior. Va a ser esta que está acá. E02, K por E02, por el seno de delta 2. Ahí tengo el ángulo delta 2. ¿Ven? Ese es el ángulo delta 2. Y ese ángulo delta 2 ahora, acá cuando corte a la curva en este punto, ahí voy a tener el ángulo delta 2. Bueno, muy bien. Y ahora nos vamos al límite. Entonces nos vamos al límite. ¿Y cuál es el límite? Y el límite es este, en donde la FEM es 0,3, esta que está acá, ahora está a 90 grados con respecto a la tensión. Este valor es 0,3 y ahora decimos, bueno, ese valor es 0,3 es este que está acá. Corresponde a este valor de corriente de excitación que está acá. Entonces ahí elevo y donde corto la curva en B tengo el punto del límite de estabilidad estático. ¿Por qué motivo el límite? Y bueno, porque el ángulo delta acá vale 90 grados. Y si el ángulo delta vale 90 grados, estoy en el límite de la potencia. Y ahora me voy acá y hago la representación gráfica. La representación gráfica de la potencia en función de delta va a ser esta, en donde acá estoy en el valor máximo de la potencia. ¿Ven? Ahí tengo el ángulo delta. ¿Cuánto vale este ángulo acá? Y este ángulo acá vale 90 grados porque estoy en el máximo. Entonces, ese es el límite que yo tengo acá, que es el límite de estabilidad estático, límite de estabilidad estático teórico. ¿Se entiende? Entonces, ven cómo tiene que coincidir, ¿no es cierto?, este límite con este valor que yo tengo acá de FEM es 0,3 y bueno, tiene que ser un valor que es este. Entonces ahí yo elevo hasta donde corto la curva en B, ahí tengo el límite de estabilidad y acá voy a tener la corriente I3. La corriente I3, ¿cuál es? Es este valor que yo tengo acá. Claro, porque acá tengo, ven, el JXS por I es este que está acá, perpendicular, ahí, perpendicular, trazo la corriente y ahí tengo el valor de la corriente I3, que sería ese valor más grande que los anteriores.
Bien, de esta manera, ¿sí?, se determina ese límite de estabilidad estático teórico. ¿Ah? Bueno, si tenemos ahora acá en cuenta, acá tenemos en cuenta las potencias en este diagrama, ¿sí? Para terminar, acá tenemos que, fíjense, P, esta es la expresión de la potencia electromagnética, ¿no es cierto? No estamos considerando el número de fase, esto sería monofásico. U por E01 dividido XS por el seno de delta 1, que es lo que es esto. Esto es el segmento AB. El segmento AB es este que está acá. Claro, este es el segmento de P, ¿verdad? P. Ahí tenemos delta 1, ahí está delta 1, ¿sí? El seno me va a dar este que tengo acá. Entonces, debo considerar este segmento, o sea, este triángulo en definitiva. Este es el triángulo que debo considerar para sacar el valor de P. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el U, ¿verdad? Multiplicado por el 0,1 dividido XS, seno de delta 1, potencia P. Vamos a la potencia Q. Bueno, la potencia Q es la potencia reactiva. La potencia reactiva va a quedar representada por el segmento AC. Este segmento que está acá es el segmento que me va a representar la potencia reactiva. Y la potencia aparente va a quedar representada por este segmento. Bueno, esto que tenemos acá es la conversión, es lo mismo que ya habíamos visto cuando transformamos el diagrama de tensiones en un diagrama de potencia, ¿sí? El diagrama de tensiones, cuando lo transformamos en un diagrama de potencia, nos quedaba, ¿no es cierto? Bueno, nos quedaba de otra manera, lo hacíamos de otra manera, pero es lo mismo, es transformar el diagramita este de tensiones en diagrama de potencia, ¿sí? A ver, la potencia aparente P más JQ, ¿ah? Esa potencia aparente, como les dije, es esta que está acá, este segmento. Entonces esto es P, esto que está acá es Q, y esto que está acá es S. Bueno, eso sería, digamos, donde quedan representadas esas tres potencias, nada más, ¿sí? Pero lo importante es esto, lo importante es que el valor de E0 puede oscilar entre dos límites. ¿Cuáles son? Uno mínimo por debajo del cual se pierde el sincronismo y uno máximo determinado por el calentamiento del devanado de excitación, por la gran corriente de excitación que es la carga térmica límite. Bueno, ¿cuáles son esos dos valores límite? Bueno, son los que acabamos de determinar. El valor de E01 como máximo y el valor de E03 como mínimo. O sea que hay que moverse dentro de esos límites de excitación. ¿Ah? Eso es lo que nos está diciendo. Y esto es lo que sería el límite de estabilidad estática. Bueno, el próximo tema, estabilidad dinámica, ¿sí? Acá vamos a hablar de que el límite de estabilidad estático teórico que hemos visto que es para un ángulo delta de 90 grados, vamos a ver que ese ángulo se reduce y vamos a ver por qué motivo se reduce. ¿Ah? Eso lo vemos en el límite de estabilidad dinámica, en el estudio de la estabilidad dinámica. Bueno, esto lo vemos el viernes que viene no. Esto lo vamos a ver el jueves que viene, ¿saben? ¿Sí? Bueno, profe. El jueves que viene
A ver, el jueves que viene les voy a